entonces encontramos este punto que era, bueno, la discusión de los bancos centrales y su rol federal como un punto que nos generaba algún interés y que había algunas puntas que podíamos unir, y aprovechamos esta instancia de debate en cuanto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para empezar por ahora, una simple actividad, una actividad, como decíamos hoy, un conversatorio, pero la verdad que en las conversaciones y las aspiraciones que tenemos es que esto pueda dar pie a un espacio de trabajo, de discusión, de proyecto, de investigación, lo que pueda hacer, pero me parece a mí que es un ámbito por lo menos que puede llegar a tener algún futuro y algún interés en cuanto a su conformación y a su espacio de discusión, ¿no? Dejo los saludos del decano de nuestra facultad, que por cuestiones de agenda no podía acompañarnos en esta instancia virtual, pero que estaba muy contento y nos fomentó y nos incitó a que podamos establecer este conversatorio. Así que bueno, dejo el saludo de Nicolás Brunner para tanto los expositores como todos los participantes. Y si les parece, los presento brevemente, agregan lo que pueda estar faltando. En primer lugar, el doctor Lucas Ferrero es economista por la Universidad Nacional del Nordeste y magíster en economía por la Universidad Nacional de San Andrés y PhD en Economics por la Universidad de Bocconi. Es profesor titular de Economía Monetaria y Macroeconomía Avanzada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, donde también se desempeña como secretario de investigación y tiene una amplia trayectoria que combina tanto la investigación académica como la asesoría y consultoría en políticas públicas para el desarrollo, incluyendo gestión también en el ámbito público y participación en espacios de enseñanza e investigación a nivel internacional. El doctor Enrique Neder es también licenciado en Economía y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor titular e investigador categoría 1 del programa de incentivo, dijo programa de incentivo, y tiene fuertes líneas de investigación en torno a la macroeconomía y la economía monetaria, especializado en dedicación del estudio de las reglas de política monetaria con foco en Argentina. Y el doctor Ignacio Truco, licenciado y doctor en Economía, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, de la UNL. Es docente tanto de la Universidad Nacional de Entre Ríos como de la Universidad Nacional del Litoral, trabajando temas de estructura regional, federalismo económico, desarrollo territorial, como temas centrales para pensar reformas de una perspectiva federal, además de otras inserciones también institucionales y laborales, ¿no? Completen un poco si me ha quedado rengo algunas cuestiones, pero como justificación de por qué los convocamos también a los tres como especialistas y mentes que pueden llegar a hacer aportes interesantes para esta dinámica. La idea es brindar un espacio de conversación y discusión de estos temas con una primera instancia de presentación por parte de los tres panelistas y después algún espacio para poder conversar entre todos. Y le doy el espacio a Leandro Rodríguez, que también es doctor en Ciencias Sociales y especialista en Desarrollo Industrial, Sustentable y Tecnología, secretario de posgrado de nuestra facultad y también un amplio conocedor de estos temas, con publicaciones sobre estos temas, y docente titular de Política Económica y Historia Económica de nuestra facultad. Bueno, gracias Gaby. Primero, agradecer la participación de todos. La verdad que es un tema que ha concitado mucho interés. Se ve en este Meet. Agradecer a los disertantes que van a participar del conversatorio, porque la idea es también, como mencionaba Gaby, poder discutir o por lo menos responder algunas preguntas desde una perspectiva más federal. Y bueno, el esquema sería una pequeña disertación de unos 15-20 minutos de cada uno de los tres, empezando por Lucas Ferrero, después seguiría Ángel, que desde ahí de Córdoba vino una de las reformas, la reforma del 92 con Domingo Felipe, así que bueno, va a seguir, vamos a ver cómo estamos volviendo un poquito, me parece, a ese esquema. Y bueno, cerraría Ignacio Truco, que es de la casa, que tiene una perspectiva bien federal y bueno, va a haber un diálogo interesante. Así que yo los voy a estar molestando a los 15 minutos, les voy a indicar que ya estarían más o menos en tiempo, y después que terminen los tres, abrimos un poco el espacio de las preguntas y el diálogo, y bueno, hasta que
hasta que nos cansemos, digamos. La actividad estaba prevista más o menos 1 hora y media, pero bueno, no hay problema de sostener, digamos. Así que, Lucas, si vos querés, empezamos nomás. Estás muteado. Estás muteado. Bueno, gracias a todos por estar y especialmente a Gabriel por ponerse a la mochila de la organización, digamos. Me parece que sin duda que las universidades tenemos mucho potencial mucho potencial concreto en corto plazo, pero también para construir capacidades mejores capacidades para aportar, y un poco en eso voy a tratar de discutir. Lo pensamos así, según lo que yo entendí, un poco una discusión más informal, sin una guía, lo cual es un desafío porque es un tema súper complejo, muy cargado de tecnicismos desde distintas perspectivas de la economía, historia, instituciones y aspectos propios de la macro, de la economía monetaria y incluso del desarrollo y de la estabilidad de la economía política, digamos así, del desarrollo, del desempeño de una sociedad. Así que es un gran desafío condensar en 15 minutos. Naturalmente voy a hacer recortes y espero que complementarnos bien o dejar después algunos temas seguramente omitidos para discutir, relevantes, digamos, para discutir más adelante. En términos de la motivación que sería la norma, digamos, la propuesta de la norma existente y la propuesta de reforma, mi mensaje general es que creo que yo descreo mucho de las reformas formales, puramente formales, sobre todo si no hay una preparación previa del terreno en términos de capacidades y de procedimientos específicos, y en particular el timing de la reforma en términos generales no me parece adecuado, digamos, pero tiene cosas interesantes que habría que ponerlas cuanto antes en discusión, que no necesitan una norma en sí, digamos, porque si uno se refiere a los diseños formales y los desempeños, instrumentos, ámbitos de intervención, etcétera, de los distintos bancos centrales, vemos que hay tensiones y finalmente son contratos, digamos así, incompletos que terminan, digamos, reflejándose o desarrollándose en la cancha, y hay cuestiones de credibilidad, reputación y confianza en las instituciones que son endógenas de las sociedades y de acuerdo a las preocupaciones del sistema político y de la sociedad en general. Entonces, en primer lugar, cuando uno habla de independencia del Banco Central, es la primera discusión que podríamos tomar, digamos, en términos conceptuales, en la norma existente, en el proyecto de norma. Lo primero que hay que decir es que si uno mira incluso nuestra historia particular, han habido procesos muy variados, y si uno dice, bueno, ¿cuándo realmente hicieron saltos de retrocesos significativos en la nominalidad, en la destrucción de contratos, etcétera? Sin duda que aparece la interdependencia de la dominancia fiscal, pero también la dominancia financiera, en términos de, por ejemplo, los procesos sacando el proceso de Rodrigazo y sus antecedentes, los procesos de regulación e inconsistencia fiscal monetaria y regulación financiera de flujos internacionales de capitales en los 70. Algo similar, eso destruyó, digamos, recordemos que el 81-82 termina con una gran crisis de balanza de pagos, de deuda y de la banca comercial, con grandes costos fiscales futuros y sobre la estabilidad, incluso explica parte de los problemas con los pasivos remunerados que explotaron en el 89. Entonces, después tenemos también los 90 con una cuestión de independencia formal muy fuerte, incluso con definiciones de regímenes cambiarios y de instrumentos muy específicos, que también por inconsistencia del propio régimen y que de hecho prioriza objetivos y también beneficiarios del régimen, termina explotando gradualmente del 98 hasta el 2001. Y así sucesivamente. Si uno mira la experiencia más reciente, bueno, tenemos los procesos
con mayor o menor grado de autonomía, el proceso 2012, para ponerle una fecha, con regulación a los flujos de capitales y represión financiera más marcada, con un proceso de expansión fiscal fuerte y déficits fiscales, que ahí se produce la reforma de la Carta Orgánica según la tenemos hoy, deterioro de reservas gradual, pero después también con un aparente mayor profesionalismo, digamos, en la conducción muy falto de accountability, digamos, y de procesos de rendición de cuenta en un proceso de políticas públicas. Si uno lo mira en comparado, muy difícil, que terminó siendo un fuerte proceso de estímulo también a los capitales de corto plazo, carry trade, donde el mecanismo de transmisión de la política monetaria era muy específico, digamos, no era por tasa, porque no hay profundidad financiera, sino era por la apreciación nominal y real inducida por la tasa. Algo similar a lo que se produce digamos, en términos generales. No quiero hablar en términos técnicos demasiado, porque el propósito es otro, pero lo que pasa con el proceso actual, ¿no es cierto? Y que es un tema clave, porque, digamos, en definitiva, te define qué parte de la autoridad monetaria, qué capacidad tiene para controlar en forma independiente del resto de las características del régimen fiscal, financiero, integración internacional, etcétera. Y sobre todo en términos sostenibles, porque cuando vos das un mandato de estabilidad, puedes generar un proceso de carry trade, capital de corto plazo, donde podés priorizar eso, pero termina explotando después. Entonces, el proceso de complejidad y la independencia, digamos, en términos general de la autoridad monetaria es clave, porque si uno va a los modelos de estos originales, si se quiere, de reglas de discreción, de inconsistencia temporal, básicamente hay muchos supuestos. Por ejemplo, que la autoridad monetaria, cualquiera que sea la que la controle, controla perfectamente los resultados que tiene que ser responsable para rendir cuentas posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, las complejidades, por ejemplo, de no abordar muchas grandes contribuciones de la literatura y de la práctica, de los carry trade and currency crashes, que después terminan elevando la nominalidad y condicionando mucho el futuro de la política monetaria, del rol de los ciclos financieros económicos globales, los safe assets, del rol de la dominancia fiscal entendida no solo como una subordinación al financiamiento del déficit, pero también como aspectos de determinación del nivel de precios por dominancia fiscal, Cochrane y compañía. Es decir, hay muchas cosas que yo veo muy simplificadas y me preocupan desde varios puntos de vista, tanto en la situación actual como en lo que en la propuesta y las observaciones de contrapropuestas. Entonces, y ahí la capacidad, la independencia de qué, digamos, también yendo más a la política económica. Y quién designa el board y los mecanismos específicos del directorio, remoción, eso está muy estudiado en la literatura comparada, experiencias comparadas, en algunos casos funcionan, en otros no, pero seguro que no atienden ni la Carta Orgánica actual ni las propuestas de reforma a un diseño más escalonado, que pueda ser más orientados a capacidades. Y en eso, digamos, yo digo que ahí la universidad tiene que dar un paso adelante, digamos, el sistema académico en ciencia económica, en particular en economía, porque en general, si uno toma la elección de bancos centrales, de presidentes y miembros del board, no ha estado claro eso, el proceso de rendición de cuenta y la pertenencia al grupo. Es decir, yo puedo ser independiente del sistema político, pero puedo estar muy subordinado a trayectorias personales de formación y de, digamos, pertenencia a grupos, que esto pasa en muchos ámbitos de la política pública. Entonces, digamos, yendo concretamente, por ejemplo, al tema de
digamos, ahí hay poco énfasis, por ejemplo, hay poco énfasis a la selección y a los procesos de estabilidad escalonada para evitar saltos discontinuos en la conformación del directorio. Y obviamente están las críticas estas de que es una ley que pasa con mayoría simple y después se trata la remoción con mayorías calificadas, por ejemplo, esta simetría. Dado que es como que yo quiero poner mi gente y después que no lo puedan sacar, entre comillas, ese tipo de sesgos podríamos profundizar en aspectos puntuales de la ley, digamos. Después, en temas de los objetivos de la propuesta, sin duda que hay una gran ambigüedad y eso dificulta muchísimo la posibilidad de rendición de cuentas en el estatuto actual, digamos, la amplitud de los mandatos, la estabilidad financiera, desarrollo, equidad distributiva, estabilidad de precios, sin una jerarquización explícita, como podría ser una buena práctica instalada. Se concentra en la estabilidad monetaria, pero no dice nada sobre ni siquiera la estabilidad financiera, lo cual es como incompatible con el rol de superintendencia y regulación natural. Recordemos que tenemos un sistema bancario, no voy a hablar en detalle, pero supongo que todos conocen los riesgos y las historias incluso explican el nacimiento de los bancos centrales, el excesivo apalancamiento y las conductas que toman excesivos riesgos y las crisis que hemos tenido en ese sentido. Me parece que hablan por sí mismas y no podría no hacerse explícito algún otro objetivo, incluso tratado jerárquicamente y en términos intertemporales, porque la estabilidad de precios es como bastante en sí misma, puede ser estática, puede ser muy peligrosa. Entonces, hay muchísimas cosas, creo que tenía 10 minutos ya, entonces muchísimas cosas para decir. Sin duda que lo que creo que es importante decir sobre esto es que necesitamos construir capacidades que hagan a una entidad como el Banco Central capaz para atender a los problemas en sentido amplio, digamos, no subordinar un criterio de independencia a un criterio de resultado. Y ahí aspectos de los roles del Congreso de la Nación, que formalmente existe, el rol de que la sociedad realmente alcance, los partidos políticos, etcétera, alcancen un consenso sobre qué se prioriza de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad política, porque han ocurrido estas tensiones incluso a nivel judicial. En el caso de Estados Unidos es el ejemplo más reciente de conflictos. Es decir, si yo digo solo independencia y después tensiona con lo socioeconómico, con la sostenibilidad, con los resultados de desempeño en general, deja de ser útil una institución poniendo el valor de la independencia como un fin último, digamos. Entonces, ahí yo creo que las universidades sí tienen un rol importante, digo, y hay que esforzarse en eso. Como decía Gabriel al principio, establecer un sistema de redes, convocatorias, sistemas de programas, donde los bancos centrales generalmente incluso financian en el mundo programas específicos. No lo pondría a las universidades como un mecanismo de decisorios en los directorios. Las regiones, un proceso medio similar, deberían existir regiones que tengan capacidad para proveer información y monitoreo y dar opiniones que pueden ser consideradas en instancia de decisión de las autoridades monetarias. De nuevo, sin entrar en los detalles, directorios muy bien seleccionados. Esto permite además que las regiones y las universidades puedan proponer candidatos idóneos en un proceso de selección bien diseñado. Es decir, hoy las universidades y las regiones no proponen, no tienen gente específicamente, sino a través de mecanismos de selección no muy transparentes. Y eso
la transparencia, la rendición de cuentas, los informes, las minutas, la evaluación, la rendición de cuentas de los procesos que son muy complejos, es crucial construir esas capacidades y reputacionales y de capacidades concretas de recursos humanos, que yo creo que hoy personalmente la Argentina, desde el alineamiento con el interés general, está débil, como en muchas áreas, y me parece que es algo que hay que tomar muy en serio como precondición a reformas formales. Con respecto a las reformas, sí hay cosas muy claras e interesantes respecto de mecanismos específicos de financiamiento del déficit, del uso de las utilidades, etcétera, que me parece que son pertinentes. Ahora, todo eso se podría hacer de hecho, porque estamos en una transición, y si hacemos un cambio y el próximo gobierno deshace el cambio actual, no contribuimos en nada a fortalecer nuestra reputación ni nuestras capacidades. Al contrario, se bastardean las reformas, las cartas orgánicas, se creen en estas reformas refundacionales y yo creo que habiendo tenido el recorrido que hemos tenido, tenemos que tener mucho más hechos que normas, y construir más capacidades, más allá de que las normas pueden orientarse más a procesos y a un mecanismo de rendición de cuentas, que por el otro lado tiene que conseguir una contraparte que le interese. Es decir, supónganse que se va al Congreso un reporte de política monetaria. ¿Realmente le interesa, o va a haber, hay gente que puede procesar eso y tener una voz concreta? ¿Cómo va a tensionar eso políticamente? Esos son los ámbitos, ¿no? O si quiero remover a un director, ¿qué va a pasar en instancia judicial? Pero no solo qué va a pasar, sino qué es lo que cree la sociedad o el sistema político, cuáles pueden ser los sesgos que van a haber a la hora de decidir esos criterios, ¿no es cierto? Han habido casos bastante, incluso complejos, digamos, que no se ha sabido mucho en términos de sus últimas consecuencias y sanciones eventualmente a las partes que han intervenido. Bueno, yo creo que estamos con los 15 minutos. Obviamente que hay muchos detalles y muchas simplificaciones, espero no haber sido tan mezclado en los temas, pero para resumir, creo que la complejidad del sistema político económico en nuestro país requiere muchas capacidades muy específicas. Restringir demasiado mandatos puede ser desestabilizador, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos y sociales, y por lo tanto con sus repercusiones institucionales, inestabilidad. Yo creo que la política monetaria necesariamente tiene que articularse, como el caso del Consejo en Brasil, no subordinarse, pero sí articularse, o como el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social, que tiene un rol sobre el tipo de cambio real, por ejemplo, en la determinación tanto de la política fiscal como los fondos estos, digamos así, soberanos o de estabilización, que le dicen a la política monetaria, bueno, vos podés hacer muchas cosas, pero te tengo que ayudar, porque si no, con un sudden stop o con digamos, con un shock externo severo o lo que sea, vas a perder, vas a ser incapaz y ni siquiera de estabilizar en un contexto de flight to quality, medio ciclo financiero global, como está probado en la evidencia en muchos casos, en economías más grandes que las nuestras. Entonces, creo que me parece muy bueno que se discutan estas cosas. Hay cosas que yo preservaría si se avanza con la reforma, hay otras que no, definitivamente que no. Pero sin duda que si uno quiere lograr una estabilidad macro sostenida, tiene que incorporar aspectos de consistencia macro que incluyen un sistema gradual, digamos, que hasta tiene que considerar qué régimen queremos en términos de flujos internacionales de capitales, de peso del sector público y composición del sector público.
tributario, etcétera, porque si no se quieren compensar objetivos y con los instrumentos inadecuados y se terminan generando inconsistencias que terminan con malos desempeños. Bueno, espero haber contribuido al debate y escucho atentamente a los siguientes expositores. Bueno, Enrique, si ustedes me permiten, sigo yo. Entonces, yo había traído incluso una presentación como para que les quede y de paso sigan de alguna manera. Voy a ver si la puedo hacer. Estoy compartiendo toda mi pantalla y ahora enseguida desaparezco del mapa porque ya no me veo más y ustedes me tienen que decir si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo bien. Perfecto, excelente, listo. Entonces, ahora sí activo mis pocos minutos. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación porque la verdad que está muy bueno y poder tener un espacio para discutir algunos temas. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y acá voy a hacer el usual disclaimer. Todo lo que yo opine, lo opino yo, no lo opina la facultad, así que lo habitual. O sea, dejo de lado toda la responsabilidad de la facultad y de la universidad y es exclusivamente mío lo que yo voy a comentar acá. Bueno, empecemos un poco en esto. La verdad que a mí no me gusta hablar de reforma, sino que me gusta más dar esta seguidilla de infinitivos, es decir, es un volver al deber ser. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, por un lado, y es uno de los artículos principales que tiene la reforma esta, volver a priorizar nuevamente el valor de la moneda. Que eso después tiene su discusión, pero es una acción primordial que tiene que tener cualquier banco central en el mundo. De esa manera se va a poder hacer más factible la implementación de la política monetaria y la verdad que todo lo que habló Lucas podría llegar a estar hablando la misma cantidad de tiempo diciendo algunos comentarios a lo que él ha estado estableciendo, pero me parecieron excelentes y los vamos a poder discutir después también. ¿Por qué digo esto? Porque también a partir de esta priorización del valor de la moneda y de tratar de hacer más factible la implementación de la política monetaria, la idea es tratar de separar las aguas y que entonces cada área de política económica se dedique a lo que mejor sabe de una manera más específica. Cuando nos plantearon ustedes el tema de reforma de la Carta Orgánica y federalismo, primero que nada, si llega a haber en el auditorio periodistas, háganse dulce, digamos, con esto, porque tienen un montón de títulos con esto que les voy a estar diciendo, que es mi pensamiento en muchas de las cosas que esto lleva, que contrae este tipo de situaciones. A mí me lleva a pensar en algunos problemas que nosotros tenemos en la Argentina. Uno de los problemas es cómo nos gustan los movimientos de péndulo. Vamos, volvemos. Otro está con el tema del exacerbado sentido de la gratuidad en el que vivimos. Y a mí me lleva a pensar de que si uno está discutiendo federalización, probablemente en su mente está la idea de decir, existen distintas regiones, por lo tanto necesito la existencia de subsidios, y yo insisto en esto, eso me trae el concepto de gratuidad en el que por ahí hemos estado muy acostumbrados a vivir. Aparte, hay como una presencia muy arraigada de lo que yo llamo la impaciencia al deber ser. O sea, no tengo las condiciones que yo pretendo y por eso viene el otro punto que está relacionado a la intolerancia a la mediatez. La mediatez es un término que en la Real Academia no existe. Lo que sí existe es la inmediatez. Entonces yo lo traté de tomar como si fuera una intolerancia a que no puedo recibir las cosas que yo quisiera tener un efecto
inmediato, al instante. Y nosotros es como que no terminamos, como argentinos, soportando medidas cuyos efectos no nos impliquen un plazo más grande. O sea, al menos nos cuesta mucho aprender y retener ese tipo de situaciones. Y por otro lado, a mí también me lleva a pensar en los dos aspectos fundamentales y necesarios que considero que tiene que tener la existencia de un banco central, que esos aspectos fundamentales son la independencia que tiene que tener la autoridad monetaria, que ahí uno tiene que discutir, sí, ¿independencia de qué? Y del poder político de turno, se quiera o no se quiera. Y por otro lado, el hecho también, ese otro aspecto fundamental que es relacionado con esto de la independencia del poder político de turno, evitar esa dominancia fiscal. Y además, en este caso de la reforma, se está pensando en tratar de buscar cuál es la razonabilidad de la reforma y que eso es lo que nosotros tendremos que estar discutiendo mucho aquí. Vamos centralizándonos en lo que puede llegar a ser independencia, en lo que podríamos discutir como independencia. Por independencia uno tiene que entender esa posibilidad de que el Banco Central se maneje autónomamente. Y, como dije antes, de las autoridades políticas de turno. No importa si gobierna A o gobierna B, pero el Banco Central tiene que seguir una política que esté más en línea con lo que es el deber ser. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, todo eso es lo que hace cualquier autoridad monetaria del mundo. O mejor dicho, no todas, la mayoría de las autoridades monetarias con matices, pero eso por lo menos lo tratan de hacer. Y se vanaglorian de poder llegar a tener ese tipo de independencia. Por otro lado, está que la reforma en algún sentido estaría como ayudando con algunos aspectos legales, como era el tema que puede ser discutible, de imponer la remoción de las autoridades, pero en los hechos lo que debería estar, que eso es lo que yo creo que después se tiene que discutir en el Congreso para que específicamente quede bien detallado eso, que no queden esas restricciones, que no queden supeditar la situación a desacuerdos que haya con la política monetaria. O sea, vos no haces lo que yo estoy queriendo como presidente, te saco volando. No, señor presidente, yo estoy haciendo lo que el deber ser dice. Ahora, que a usted no le guste es otra cosa. Lo cual, sí lo entiendo, porque soy argentino, es una situación muy difícil de admitir. Y eso lo digo porque a mí que me gusta mucho el fútbol, esto a la larga, y no me gusta que ocurra en la política y mucho menos en la política monetaria, que se dan estas especies de clásico de barrio que yo le llamo, o sos de River o sos de Boca, o acá en Córdoba sos de Taller o sos de Belgrano, o no sé en qué otro lado, el clásico de barrio. Una cosa que se manifiesta también en la reforma es intentar quitarle al tesoro de la nación, quitarle en la toma de decisiones la acción que habitualmente toma el ministro de Economía. Y eso se da con el hecho de decirle, señor ministro, usted medio como que acá en una especie de reunión se tiene que sentir como sapo de otro pozo cuando estamos hablando en el directorio del banco. En todo caso, exprese cosas a través del Congreso y que las autoridades del banco se enteren y digan, bueno, si eso corresponde o no corresponde. De nuevo, sigo insistiendo y pongo mucho el acento en esto, en el deber ser. Y después hay un aspecto que se busca reformar que desde mi punto de vista es más polémico que efectivo, porque se dice no permitir que el Banco Central opine cuando algún organismo público se endeude. Y para tratar de quitar eso que existía ya, o esa norma que existe ya, se alude a problemas burocráticos. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría, bueno, trata de solucionar esos problemas burocráticos antes de que se elimine esa acción. ¿Y por qué? Porque para mí no le va a quitar independencia al Banco Central.
Si yo estoy viendo que hay un organismo que se va a endeudar internacionalmente y yo soy el que manejo el valor de la moneda o trato de preservar el valor de la moneda y miro así mis reservas de reojo y digo, cuidado, no te endeudes mucho porque no vamos a poder afrontarla, entonces no me parece mal que el Banco Central tire una grajea ahí y que opine cuando algún organismo se quiera endeudar. Por supuesto que tampoco no me gusta que se genere esa red tape, esa burocracia, y entonces, bueno, soluciona eso, pero déjalo opinar al Banco Central en ese sentido. No elimines esa modalidad. El otro aspecto es el que yo mencionaba, era evitar la dominancia fiscal. Cuando yo hablo de dominancia fiscal, bueno, la teoría lo dice, es la prohibición efectiva del financiamiento del sector público. Lo diga la ley o lo diga quien lo diga. En definitiva, lo que nosotros tratamos de evitar es que el Banco Central tenga que estar proveyendo permanentemente algún tipo de financiamiento hacia el gobierno. ¿Cuál es la razón de esto? Que la emisión monetaria destinada a financiar déficits fiscales siempre nos van a causar inflación. Nos guste o no nos guste. E inclusive no hay que olvidarse también del tema de la deuda. Porque por ahí se dice, bueno, total, yo puedo llegar a financiar gasto o déficit fiscal, no con emisión monetaria, pero lo financio con deuda. Cuidadito, porque la teoría nos guía, y ahí yo les dejo una cita de I.J. Gary Gertler, de un paper muy viejo, donde justamente se establecen los efectos que se provocan sobre los precios por la existencia de deuda. Por supuesto, volviendo a lo que decía Lucas, si existe una situación de credibilidad importante, de una accountability importante, bueno, va a ser más fácil de que yo pueda recurrir al endeudamiento. Pero cuidado con ese tema. No hay que olvidarse de, ahí también les pongo una cita de Sargent, donde nunca nos tenemos que olvidar de que a la larga termina siendo un problema monetario. Sargent dice, las inflaciones altas y persistentes son siempre un problema, o en todo lugar un fenómeno fiscal, donde el central es su cómplice. Cuando dice eso, lo que está diciendo en definitiva es que a la larga quien convalida el problema es la emisión monetaria, y entonces quien convalida el problema termina siendo el dinero. Después está, para evitar este problema de la dominancia fiscal, el hecho de evitar acciones combinadas entre Tesoro y Banco Central para repartir algunas utilidades que el propio Banco Central pueda generar. Lo que hay que tener cuidado allí es que no se trate de la aplicación de una contabilidad creativa, que eso fue lo que ocurrió con las letras intransferibles. Y en el caso de que, dice la reforma actual, o mejor dicho, la reforma que se está queriendo implementar, que además, si se llegaran a generar utilidades, que en todo caso se le dé la posibilidad para que se cancele deuda del Tesoro. Incluso lo escuché a Bausili en una charla de Fiel, donde comentaba y decía, bueno, esto es una manera de que si nosotros desde el Banco Central podemos llegar a pagar deuda del Tesoro, es como que le estamos devolviendo a la sociedad algún beneficio, y entonces yo ahí digo, no, momentito, esto no me gusta del todo. ¿Por qué? Porque a mí en todo caso me gustaría que tuviera más fines específicos, y si me pongo en, no me gusta, pero supongamos que me pusiera en corporativo, diría, bueno, ¿por qué no en todo caso financiar proyectos específicos que el Banco Central o que el gobierno, que el Congreso designe para que las universidades puedan llevar a cabo ciertas investigaciones? Ese sería como una propuesta para decir, es una menudencia de esto de decir, no, bueno, le voy a estar dando pagar al Tesoro. No, no es una menudencia, le estás dando la chance y ahí te estás dejando invadir por el propio Tesoro, porque en algún momento te van a decir, esto lo termino usando yo a gusto y piacere a esos fondos que queden disponibles. Y acá una advertencia que a mí es la que más me genera un montón de preguntas,
para tratar de evitar con este problema de la dominancia fiscal, y es que de alguna manera también me parece que en alguna parte la mencionó Lucas, sobre todo con el tema de las crisis, y que yo estoy en línea con eso un poco, de decir, bueno, ¿qué pasaría si de pronto tuviéramos que hacer un rollover? Con toda la deuda que nosotros seguimos emitiendo y todo eso, mientras haya credibilidad no va a haber problema, pero si existiera esa posible necesidad de un rollover, ¿qué podremos hacer en ese caso? Bueno, abandonamos la dominancia monetaria que se está tratando de tener, o sea, estamos alejándonos de la dominancia fiscal y estamos yendo hacia una dominancia monetaria. Bueno, yo por ahí diría, no la abandono, pero y si dejamos, aunque sea una ventanita ahí abierta para tratar de solventar problemas con determinados shocks que estén bien tipificados, pero ahí sí me aparece el interrogante de decir, nosotros somos un país que tenemos esas cosas de que decimos, abrimos una ventanita y de pronto nos pasa una manada de elefantes por ahí, entonces después decimos, bueno, dejaste abierta la puerta, no la ventana, dejaste abierta el portón y no la ventanita, y se te fueron un montón de fondos a financiar cualquier cosa y no con fines específicos. Y finalmente, con respecto a la federalización, yo sinceramente tengo un rotundo no. Particularmente si es que esa federalización se hiciera como las experiencias con las denominadas eufemísticamente cuasimonedas. Entonces, si tenemos un banco central federal, o sea, como si fuera una reserva federal, y dejamos que cada área, si no hay un board, porque esas son las diferencias que tenemos con Estados Unidos. En Estados Unidos están las reservas federales, pero está el board, que en definitiva te baja el martillo para decir sí o no en ciertas cosas. Entonces, si fuera así, en todo caso, podríamos llegar a pensar cómo se podría instrumentar. Y si no, caso contrario, yo me animaría a una especie de reserva federal siempre que se siguiera un modelo que nosotros hace ya varios años, hace unos 4 años, que hicimos con Alejo de Mayo y Luciana Manuali, donde incluso creábamos este sistema federal, ahí les dejo la cita también para cuando, si lo quieren ver o si no me lo piden, donde hablábamos de un banco central y criptomonedas, y que a través de la utilización de ese sistema federalizado, pero basado en criptomonedas, cómo podíamos buscar que existiera cada vez una menor dominancia fiscal. Y en ese trabajo nosotros decíamos, bueno, a ver, lo que se puede llegar a hacer es tratar de limitarle la conducta al Banco Central en la política monetaria para que no actúe discrecionalmente. Por supuesto, para eso tenés que establecer un Banco Central, o sea, y que el board sea a la Walsh, un Banco Central wet. En todo caso, después, si quieren, discutimos de qué se trata cada una de esas cosas, y con unos serios límites a la extracción de señoriaje. Y por supuesto, como todo esto va a implicaría cierta modernización, podrían estar actuando algunas fintechs, y en este caso las universidades tendríamos mucho que hacer allí. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener una fuerte educación financiera en la población para que no ocurran algunos de los inconvenientes que particularmente vemos hoy a diario con el tema del endeudamiento. Así que bueno, prefiero dejar acá y que entremos después en preguntas y comentarnos inclusive entre nosotros los aspectos que hemos planteado. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de presentarles acá. Excelente, Enrique, gracias. Seguimos con Ignacio entonces. Igna. Bueno, Lea, muchas gracias a Enrique y a Lucas también por la presentación, Gaby, por haberse puesto el hombro la actividad y organizarla. La verdad es que es súper interesante. Bueno, yo también, digamos, voy a comentar un poco algunas reflexiones que venimos tratando hace algún tiempo. Me acuerdo que en el 2019 hicimos una actividad allá en la facultad en Paraná
a propósito de una discusión sobre una publicación que había hecho la Unión Industrial, no sé si te acordás, Lea, que le hicimos en la Facu, donde hicimos un informe también dentro del CIEFSE, que es el Centro de Estudios ahí de la facultad, en donde ya hablábamos de la federalización del Banco Central, digamos, ¿no? Nosotros, más que un rotundo no, era un rotundo sí, era un poco por el lado opuesto, y bueno, voy a tratar de explicar un poco por qué, digamos, ¿no? Y en aquel momento era 2019, todavía faltaba mucho que corra, pero ¿qué pasaba? Digamos, estábamos en una crisis de deuda, ¿no? Otra vez, digamos, ¿no? En Argentina. Y un poco la pregunta era por qué entrábamos en esas crisis de deuda con tanta recurrencia, y uno lo que veía de fondo en la historia argentina, un poco también lo marcó Lucas cuando hablaba de esta dominancia, no tanto fiscal, sino más bien financiera, ¿no? que está presente en la política monetaria argentina desde la década del 70, que tiene que ver con esto, ¿no? Con regímenes con una fuerte apreciación cambiaria, que de alguna manera determinan la rentabilidad de los activos denominados en pesos y la preferencia por activos en pesos, y que generan problemas en el sector externo, en líneas generales. Normalmente requieren, obviamente, el ingreso de capitales, al menos en una fase inicial, que después cuando se van no tienen manera de ser contenidos, o en todo caso se pueden evitar, digamos, las devaluaciones por un tiempo, postergarlas al menos, con procesos de recesión, ¿no? Con lo que vivimos entre el 98 y el 2002, ¿no? Y después, cuando se produce la salida de capitales y la devaluación es inevitable, obviamente la inestabilidad nominal supera ampliamente, digamos, los procesos, digamos, la influencia que puede tener el ciclo político, ¿no? A través de los déficits fiscales en la expansión y en la inestabilidad nominal que eso genera, ¿no? Entonces, y viene una crisis de deuda que normalmente obliga a renegociar contratos, sea de deuda externa, deuda interna, incluso en el 2001-2002, el proceso implicó también una renegociación, una redefinición de los contratos, ¿no? Con la especificación asimétrica, fue una ruptura de contratos, en definitiva. Y están asociadas a estos cambios bruscos de los precios relativos que suponen estas políticas cambiarias tan agresivas e inestables, ¿no? Y eso no aparece en otros países, ¿no? Creo que el ejemplo para mí más emblemático, que lo mencionó Lucas, es el de Brasil, pero Chile también tiene una situación parecida, que han logrado mantener, ¿no? Como a salvo ciertas condiciones cambiarias fundamentales, adaptadas, por supuesto, a la realidad estructural de las capacidades exportadoras y los requerimientos de importación que tienen estos países en estrategias de crecimiento de largo plazo. Muy distinto también es el caso de Perú, en donde allí sí, digamos, predominó una forma más, un esquema cambiario de una fuerte apreciación que sobrevivió al tiempo, pero le costó a Perú, ¿no? La cierta estabilidad política, ¿no? Entonces, yo creo que en ese marco me gustaría preguntarme un poco de nuevo, ¿no? ¿Qué es la independencia? ¿Qué entendemos por independencia? Lucas mencionó algo súper interesante, ¿no? Una gobernanza escalonada, y hablaba y Enrique también hablaba de la inmediatez y no de la intolerancia, la inmediatez. Me parece interesante ese concepto. Porque en definitiva, digamos, la independencia, uno podría decir, está bien, en la historia uno puede verificar eso, ¿no? Cómo ciertas decisiones de política económica han tendido a lo largo del tiempo a separarse de los ciclos políticos, ¿no? A lograr mayor estabilidad respecto a los ciclos políticos. ¿Por qué? Porque naturalmente, digamos, hay un espacio nacional, digamos, un Estado, que supone un orden jurídico, un balance interno de poder, un orden legal, ¿no? Una frontera común, una burocracia, un sistema, digamos, de representación, etc. Tiene que establecer ciertos acuerdos en lo que respecta a cómo se van a organizar los procesos económicos entre clases, territorios, ¿no? Grupos sociales, etc.
Y si eso, obviamente, ingresa en la discusión política, la inestabilidad puede ser muy grande. Entonces, hay que lograr cierta independencia de esas decisiones macroeconómicas fundamentales, que pueden ser monetarias, fundamentalmente cambiarias y fiscales, y mantener cierto diálogo, ¿no? Hay como una... Y por supuesto, ninguna independencia es total, ese es un concepto que no es realista, en el sentido de que no es un problema que se pueda solucionar tecnocráticamente. O sea, la política monetaria no se va a solucionar, no es un asunto, digamos, meramente científico, ¿no? En todo caso, lo que la ciencia ha demostrado es las enormes mediaciones, y ahí tomo el concepto de mediaciones que hay entre las decisiones de política monetaria y la vida real, ¿no? El mundo real de la sociedad, ¿no? Y quizás la paradoja, la de la ambigüedad de los procesos históricos es que efectivamente las monedas o los sistemas monetarios y cambiarios que de alguna manera interactúan en el mundo han efectivamente avanzado hacia cierto desplazamiento en el momento de la toma de decisiones, en los esquemas de gobernanza respecto del ciclo político, pero también construyeron mediaciones con la vida social para poder darle contenido a eso, ¿no? Y darle legitimidad, robustez y solidez en el largo plazo. Entonces, la independencia no es un concepto meramente abstracto, sino que es al mismo tiempo una fuerte dependencia, una interacción, un diálogo, un conjunto de mediaciones con la vida real, ¿no? Me refiero a la vida productiva de las clases sociales, los grupos, los circuitos productivos, etc., los territorios, ¿no? Que conforman una nación. Entonces, evidentemente lo que en Argentina no ha funcionado o no se ha podido resolver en estos últimos 50 años, con la economía moderna o la economía, digamos, de la globalización financiera, es cómo establecer marcos de acuerdos de política macroeconómica que sean consistentes con la realidad social y política de la Argentina, la realidad social y territorial de la Argentina. Entonces, ¿qué ha predominado? Han predominado estrategias que han buscado por diferentes medios apreciar la moneda como forma de disciplinamiento del resto de las variables macroeconómicas, que después a la larga terminaron con mayor inestabilidad. Incluso las estrategias basadas en el cepo, porque también, digamos, desde el 2011, quizás un poco antes, después de la crisis del 2008, nuevamente la Argentina ingresó en un proceso de apreciación cambiaria, ¿no? En un contexto incluso de caída de deterioro de los términos de intercambio, que obligó, por supuesto, a usar reservas internacionales y después a poner un cepo. Entonces, y eso también terminó mal, terminó con inestabilidad, ¿no? Entonces, no es únicamente los periodos como de carry trade o de tasas de interés y ingresos de capitales, sino incluso en los momentos, en este otro tipo de estrategias basadas en apreciación y control de capitales y control del mercado de cambios, ¿no? Entonces, de algún modo, si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué refleja entonces la política monetaria de la Argentina? Y refleja una preferencia por regímenes que han apreciado la moneda a costa fundamentalmente de hacerse de los excedentes o orientar los excedentes exportables hacia estos otros fines, sea o la compra de dólares barato para importación de bienes terminados o en algunos segmentos, sobre todo automotriz, atesoramiento, turismo emisivo, que han sido cuentas típicas, digamos, de los procesos de apreciación, o para ciertas importaciones más baratas basadas en algún tipo de cambio preferencial a través de la administración de ese segmento del comercio, ¿no? De la industria, sobre todo con la CIRA, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos regímenes están de apreciación cambiaria se repiten en la historia? Y bueno, yo creo que ahí evidentemente hay un problema de gobernanza del Banco Central, en donde no ha sido posible hasta el momento construir consensos de largo plazo que de alguna manera limiten esas posibilidades para establecer, digamos, un criterio sostenible, sobre todo desde el punto de vista externo. ¿Qué quiere decir esto? Que más que la dominancia fiscal, hay una dominancia del sector externo y particularmente
financiera que ha sido determinante en la inestabilidad nominal de la Argentina. ¿Por qué la federalización? Porque precisamente lo que uno puede ver es cómo estos regímenes de apreciación cambiaria hacen recaer sus costos fundamentalmente en el interior de la Argentina y en las provincias exportadoras y en la capacidad, en tener que ir a buscar la sostenibilidad o pagar los costos de estos regímenes macroeconómicos insostenibles en el largo plazo en las exportaciones del interior, ¿no? De la pampa húmeda fundamentalmente, y bueno, y ahora hidrocarburíferos y mineros. Entonces, de algún modo, y además es un mandato constitucional, pero además de que es un mandato constitucional, la Argentina tiene a lo largo de su historia un conflicto entre regiones internas con distintos tipos de inserción internacional, con distintos tipos de intereses que no se han podido rebalancear. Y los últimos 50 años, el predominio de estas lecturas, estas miradas, digamos, de cómo abordar la organización de la moneda en Argentina, han tenido esta impronta de tipo financiera, o en todo caso importadora, digamos, subsidiada, ¿no? Importación subsidiada, que han terminado siempre en crisis de inestabilidad nominal, sean por vía de crisis de deuda, sea por devaluaciones contenidas, digamos, y tipos de cambios paralelos, ¿no? Entonces, creo que en ese punto, pensar en una gobernanza del Banco Central que logre independencia de los ciclos políticos, pero al mismo tiempo logre cierta pregnancia y arraigo, digamos, y pueda representar, tener mediaciones institucionales que vayan constituyendo al estilo de la Reserva Federal, un órgano de toma de decisiones que no esté supeditado al ciclo político, pero sí esté supeditado a una lectura de largo plazo y una estrategia consistente de largo plazo que permita la estabilidad de la moneda, la estabilidad de la financiera y ciertas condiciones macroeconómicas compatibles con la estructura social de la Argentina. Digamos, porque a la larga, cuando estos modelos intentan aplicarse, en definitiva son incompatibles con la realidad de la estructura social. Es decir, cuando quieren poner un tipo de cambio bajo, la única forma de sostener eso es o con una enorme recesión o con un financiamiento que en algún momento se agota. Entonces, creo que en este punto el argumento de la federalización tiene que ver precisamente con encontrar formas institucionales que ayuden a lograr una independencia del ciclo político, pero sobre la base de mediaciones en la estructura orgánica del central para constituir una toma de decisiones más equilibrada y que tenga la robustez institucional suficiente como para poder trascender, que una política pueda trascender en largo plazo sin caer en inconsistencias irresolubles como las que hemos visto en los últimos 50 años. Entonces, digamos, como síntesis de la intervención, digamos, cuando nosotros defendíamos la federalización, no solamente es por una cuestión de deber ser, sino porque entendíamos que hay allí un mecanismo como para lograr efectivamente la independencia del Banco Central, en el sentido de darle una robustez institucional que logre efectivamente trascender estos ciclos políticos que además han tenido en espejo políticas monetarias, ¿no? Sea con cepo o sea con estos ciclos de apreciación financiera y cambiaria. Entonces, bueno, venía por ahí un poco el planteo, ¿no? En entender que la independencia no puede ser un concepto abstracto, sino que tiene que estar directamente vinculado con la estructura social y territorial de un país. Porque en definitiva toda nación no es más que un balance de territorios internos. Entonces, si uno no puede, digamos, comprender, no incorpora eso en la ecuación, a la larga no se sostiene. Incluso si uno ve la Reserva Federal, cómo funciona el board, ¿no? También está mediado por estas relaciones territoriales a partir de los bancos de reserva y la manera en que se conforma una mesa de decisiones que siempre evidentemente tiene asimetrías, pero
que es un poco la obsesión de los Estados Unidos, de la república que supone ese país, ¿no? Un poco está reflejado en el resultado, digamos, histórico digamos, de la formación de los Estados Unidos, y que creo que el ejemplo principal está en las páginas del Federalista, ¿no? Si uno quiere verlo allí, lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, entre la posición así más centralista o federalista de Hamilton y la de Jefferson, más, digamos, más localista, está la mediación de Madison, ¿no? Que es un poco esa diagonal que inspira de algún modo esa resolución del problema federal, que es construir un Estado central con cierta independencia, capacidad y organización, y al mismo tiempo que sea receptor de las demandas, de los intereses particulares que conforman un conjunto de un Estado. Entonces, ahí un poco está, me parece, el desafío de la Argentina, que no lo puede resolver, al menos desde los últimos 50 años. Muy bien. Bueno. Luca, ¿vos querías decir algo antes de que abramos las preguntas? No, yo decía por ahí, antes de abrir las preguntas, por ahí a dejarnos un espacio de interacción entre nosotros, y después sí, porque seguro que va a... No, a mí me pareció, la verdad, muy bien todas las presentaciones. Creo que hay en general coincidencias importantes. Yo, para destacar un tipo de coincidencia, pero a su vez es un tipo de distanciamiento, si se quiere, es que tomando el caso de la Reserva Federal, por ejemplo, o del sistema europeo u otros bancos, siempre cada modo de gobernanza tiene sus particularidades, y han encontrado las sociedades un mecanismo para que les más o menos les resuelva y que sea funcional. Pero para ponerlo en términos de disidencia, yo, por ejemplo, coincido con el tema de la dominancia fiscal, también la dominancia financiera, la idea pero diciendo en un supuesto que yo creo que está detrás tanto de los dos, ¿no es cierto?, de Ignacio como del profesor Neher, es que básicamente a veces suponemos que la independencia garantiza que es un planificador benevolente, que va a tener una buena orientación. Lo mismo que una representación geográfica. El representador geográfico, digamos, no necesariamente, y es la preocupación que planteó también el profesor Neher, que es me preocupa que esto se vuelva como un esquema transaccional donde yo te voto y vos me das plata a mí, o me das obras para mi territorio, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que entrar con mucho detalle, muy preciso en términos y muy reputacional. Pero entonces yo voy a algo previo, que es, yendo al primer caso del Banco Central Independiente, el énfasis hoy es en la remoción, cuando para mí hay que trabajar mucho, mucho en quién designa, y ahí se articula con lo de Ignacio, es decir, ¿cómo se decide? Porque si bien el board termina decidiendo, el presidente del Banco Central parece que termina decidiendo, en realidad hay una estructura de universidades, centros de investigación, los governors de las reservas de los sistemas, lo mismo que en el sistema europeo. Hay un proceso de fragmentación que evita que venga un iluminado y diga es por allá, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que coincido que hay un rol desde la gobernanza potencialmente, pero yo hoy no veo un sistema político desde el territorio interesado en la función final, que sería Entonces, eso debería plantearse desde ese lado. Es decir, bueno, si yo quiero, tengo que tener este tema, tengo que construir una arquitectura institucional que promueva capacidades de datos, de información, y de capacidades concretas para discutir esto y poner límites o poder decidir. Yo por el momento, con la capacidad como está, yo apostaría por ese lado. Es decir, bueno, vamos a un consejo
académico o un consejo regional, consejos regionales que empiecen a articular y construir eso, que el día de mañana emitan informes, por ejemplo, y que sean considerados, pero de ahí a pasar a un mecanismo de decisión de voto efectivo, con los sesgos que está diría Tomás, el sistema transaccional de la Argentina en los mercados políticos, es un tema de preocupación desde mi punto de vista. Entonces yo iría más lento con eso. Lo mismo que tampoco descansaría en la independencia per se, porque ahí hay que apuntar, hay que fragmentar eso. Porque por más que sea independiente, yo soy, por ejemplo, yendo también a la economía política, la teoría de la regulación general, digamos, tenés la teoría de la captura. Es decir, la teoría de la captura es que yo puedo designar un ministro de Economía y un presidente del Banco Central y no aparezco en ningún lado, digamos. Y si hay algo, además de los temas regulatorios, etcétera, donde es permeable eso por la concentración, digamos, es el área financiera fiscal. O sea, el área financiera fiscal, y lo complementó bien Ignacio, digamos, le hizo una subénfasis al tema de la apreciación por represión y por ciclo político más allá del régimen financiero de apreciación de Carry. Para mí ahí hay algo núcleo que es el tipo de cambio real, la sostenibilidad, la estabilidad, que es un tema complejo y que requiere muchos pedacitos, y no le cargaría al Banco Central porque puede patear en contra como ha pasado en el pasado. Eso entre otras observaciones, pero muy buenas las exposiciones. Si puedo comentar algo. Sí, dale nomás, Enrique. Lo de Ignacio, sinceramente, me parece encantador. Después cada uno dele el calificativo que quiera eso de encantador. Todo lo que vos planteas, que en definitiva, a ver, yo lo voy a decir desde la teoría, o sea, a mí me parece como si tu discurso está un poquitito corrido de lo que es la teoría económica, se va más a lo que los sociólogos expresan. Me suena también a una diferenciación, con todo respeto lo digo esto, y estás en toda la libertad de expresarlo, como yo también me siento con toda la libertad de expresarlo, como si fuera una cosa más clasista, más, no sé cómo darle otro tema, pero bien pones el dedo en la llaga en el tema de la dominancia financiera, que ya lo había hablado Lucas, y el tema de la dominancia externa, que no sé bien, creo haberte interpretado correctamente de lo que vos estabas diciendo, pero entonces yo me planteo, y acá toco algo que Lucas hace hincapié y dice: me preocupan los quiénes y me gustaría que las universidades tuviéramos más posibilidades. Entonces yo digo, para el caso particular de Lucas, y después vuelvo a lo de también de Ignacio. En realidad discutamos los quiénes versus las políticas, y a mí me gustaría estar, primero que nada, poner las políticas, porque los quiénes después pueden ser cualquiera, mientras sean capaces, pero que ejecuten correctamente el deber ser. Consecuentemente, yo me planteo, de lo que hablé y ahora para lo que dijo Lucas, quiénes no me preocupa tanto, me preocupan más las políticas. Y yendo a lo que decía Ignacio, que me entendió muy bien lo que yo expliqué fue, creo que uno de los que más me tomó el tema de lo que yo dije de la mediatez, y ahí me preocupa lo siguiente: de acuerdo a todo lo que hablaste, la apreciación cambiaria, y que eso provoca una dominancia monetaria e incluso una dominancia financiera, en definitiva me está diciendo, o me está dando la pauta, de que la política de querer preservar el valor de la moneda como si fuera algo principalísimo, y es lo que debe ser. Consecuentemente, me da la sensación como que de alguna manera los tres estamos dando ciertas opiniones, nada más que con un sesgo por ahí más
desde el punto de vista social, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista muchísimo más técnico, algunos que otros. Y respecto a la política que debe seguir el Banco Central, en todo caso, no lo sobrecarguen. Hay un paper que ahora no me acuerdo del autor, que habla de la... estar como que el Banco Central muchas veces con todo lo que quiere lograr se siente como overloaded, como sobrecargado de cosas que no le corresponden. Por eso yo hablé de separar las aguas y decir, bueno, hay algunos que se tendrán que encargar de algunas cosas y otros de otras. Esa es una pregunta que aparece ahí, ¿por qué Argentina no qué? A mí me encantó. ¿Puedo verla, Leandro, o las administras vos? Perdón, yo... No, yo por ahí después dejamos eso es lo que me pasa. A ver, si vos querés terminar un poco este Sí, no, por eso, con eso. Ya con eso ya está bueno, listo. Ya le damos a Igna unos minutos perfecto, para perfecto. que también extienda un poquito su exposición y después de todo Bien. lo que hablamos con Gaby, después sí abrimos a las preguntas. Dale. Igna. Sí, yo voy a tomar esto que dijo Enrique recién, digamos, de la sobrecarga de los objetivos del Banco Central. Hay un tema ahí, digamos, ¿no? La preocupación por los déficits fiscales está permanentemente, ¿no? Pero sin embargo, los que definen el déficit fiscal son los presupuestos del Estado, que los vota el Congreso, ¿no? Y después está el Ministerio de Economía, que es un Ministerio de Hacienda, que está precisamente para eso. Después podemos ver si el mecanismo de financiamiento a través de la política monetaria es el más adecuado o no, hay que salir a buscar fondos a los bancos o al sistema financiero privado, o si la deuda pública únicamente se emite con los objetivos de déficit fiscal, o por el contrario... Déjame que te interrumpa ahí. No tengas déficit fiscal, trata de hacer las cosas bien. No, bueno, está bien, pero eso no es un problema del Banco Central, es un problema del Estado, del presupuesto y de la Hacienda. Claro que no es problema del Banco Central, es un problema de la política que se definió. Claro, por supuesto, sí. Entonces, pero cuando uno va a la Carta Orgánica del Central, dice, che, bueno, busquemos un mecanismo para que el sistema institucional pueda ser lo suficientemente robusto para que en la materia en donde es clave, como es el aspecto cambiario y monetario, tenga sostenibilidad en largo plazo, sea consistente con los equilibrios de las cuentas externas y no tengamos una cuenta corriente que te reviente cada vez que definís la política monetaria y cambiaria. Entonces, a eso me refiero. Ahí está lo que dice Lucas, de que vos tenés que hacer algo más armonioso. Totalmente, en eso coincido con Lucas. Creo que él dice, no vaya tan rápido, me dice, ¿no? Y creo que es razonable lo que plantea, es decir, pensemos en el diseño de consejos regionales que puedan hacer una auditoría y una medición con detalle de las consecuencias de los programas macroeconómicos y fundamentalmente monetarios y cambiarios del Banco Central. Y emitamos juicios en función de resultados encontrados. Y que eso puedan ser considerados por los directores, que, bueno, veamos cómo se definen los directores. ¿Qué en definitiva el asunto? El asunto es cómo definir o los directores o el board. Podés tener, qué sé yo, una serie de directores en una instancia y crear otro consejo de política donde se toman las decisiones aparte e ir mediando, ¿no? Entonces, a mí me parece que estoy de acuerdo con que no hay que pedirle al Banco Central cosas que no son propias del Banco Central, como corresponde a la Hacienda. En todo caso, vos lo que le estás diciendo al Banco Central es resolviendo acerca de la financiación de eso, ¿no? Si es a través de los bancos o a través del central. Y después lo que le tenés que preguntar a la gobernanza es cómo va a gobernar lo que sí le atribuye, sí le corresponde al Banco Central, que es el tipo de cambio de tasa de interés. Digamos, y sobre eso nadie dice nada. El valor de la moneda. Después eso te viene por antonomasia. Bueno, está bien, pero si uno tiene un régimen cambiario y de tasas de interés que termina o con un tipo de cambio paralelo, como fue en el 2023, entre el 2014 y el 2023, o con una apreciación vertiginosa y una cuenta corriente que no soporta, digamos, un mínimo nivel de actividad económica porque genera déficit infinanciables,
que a la larga terminan en devaluaciones descontroladas, entonces ahí hay una responsabilidad del Banco Central muy importante. Y eso se paga con exportaciones que salen de algún lado, ¿no? A la larga las exportaciones esas las pone la Pampa Húmeda, las pone el sector, no las pone la Ciudad de Buenos Aires, ni los especialistas financieros de la City. Esto no es clasista, es concreto, digamos. Porque además no tiene que ver con las clases, más bien con los territorios. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que de alguna manera discutir eso. Como pregunta acá Blanca Romero, ¿cómo se definen los directores? ¿Cómo vamos a definir la toma de decisiones en el Banco Central para que no venga un iluminado y nos ponga el tipo de cambio a lo Perú, que después no se sostiene? Porque no somos Perú. Un par de cositas. Sin duda que a esta altura de la profesión hay muchas cosas que sabemos que no vale por ahí tiempo decir, pero sin duda que hay una interdependencia entre lo financiero, lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Y en eso es como que Neder dice de no sobrecargar al Banco Central, y está perfecto, casualmente ese es el tema, pero ahora si vos vas solo con una política, los costos de bienestar pueden ser muy altos, eso ya está desarrollado, digamos. Entonces el planteo del veto power del ministro de Hacienda en Chile, que es una amenaza que nunca se llega, se usó un par de veces, el Consejo Monetario donde participa la parte fiscal. Ahora, en Estados Unidos de alguna manera existe la prerrogativa, además que es una economía grande, no es comparable, porque hubo una pregunta recién sobre eso, que no es cierto, porque Estados Unidos de hecho tiene mandatos sobre inflación y empleo máximo, ¿sí? Pero además trasciende eso, ha trascendido eso, se ha metido en las hojas de balance, ha incorporado, por un lado, tecnicismos desde el punto de vista con Bernanke en su momento, que fue un premio Nobel, digamos, por sus efectos del canal del crédito y las hojas de balance, pero también ha ido más allá, porque tienen todos sus problemas, por eso digo que tienen que construir sus propias instituciones para que funcionen, porque sin duda que hay sospechas. El año pasado hubo una conferencia muy larga, en el 2025, de bancos centrales, donde estuvo muy discutido el tema de los ámbitos de intervención del Banco Central y las motivaciones detrás de él. Es decir, no dejan hay áreas técnicas propias de la economía monetaria, digamos, si se quiere, que necesariamente hoy hay que hablar de determinación del tipo de cambio real. El Banco Central no va a determinar, pues si vos intervenís para sostener un tipo de cambio alto, que tenés que esterilizar y deteriorar el balance del Banco Central, o tenés que emitir y va a generar inflación para volver a un tipo de cambio real de equilibrio. Entonces, el tipo de cambio real de equilibrio, el central, no lo va a conseguir, el que quisiéramos, digamos, ¿no? Sí podemos hablar es decir, es un tema bastante interesante, me apasiona, digamos, pero hay que discutirlo técnicamente en mucha profundidad, y me parece muy bueno. Yo esta parte de lo que digo es sí, yo creo que al ser una parte constitucional, digamos, si se quiere hacer una discusión de tipo constitucional, porque después lo ideal es tener si uno mira estas comparaciones, lo que tiene es un proceso. El sistema de bancos europeos, todos los bancos centrales constituyentes siguen teniendo roles muy activos en definir la política monetaria. Entonces no es que un tipo va solo y de dónde vino y cómo está conformado el directorio, y hay un proceso de rendición de cuentas, de evaluación institucional permanente. Todas esas discusiones nunca están en el país. Entonces, si nosotros vamos, digo yo, para ponerlo en términos controversiales nada más, si vamos a la estabilidad de precios, me va a salir el tiro mal, porque va a estar sospechada la institución, va a haber inestabilidad con los criterios del próximo gobierno, puede haber riesgos severos distributivos macroeconómicos producto de evaluaciones bruscas provocadas por condiciones técnicas de errores de preocuparse solo por la estabilidad de precios en el corto plazo. Puede generar financiamiento fiscal de corto plazo, como ha pasado, porque entran de corto plazo, te financias más barato de corto. Los financiamientos de largo plazo a nivel fiscal se obtuvieron por reestructuraciones de deuda.
no tenés financiamiento de largo plazo. Entonces, si vos partís de el Estado hoy es el Estado, el state variable, digamos, es una estructura de deuda de corto plazo, fuertemente concesional, y yo creo que yo no niego lo que dice, cuando dice, entiendo yo que es más geopolítico, de economía política, de que hay un sector externo que tiene sus intereses. Yo quiero una macro sólida, entiendo que el Banco Central tiene que endurecer la restricción presupuestaria del sector público, pero que el sector público tiene que entender que el nivel y la estructura de sus decisiones tienen profundas implicancias sobre la estabilidad macroeconómica, sea el Banco Central que sea, ¿está? Porque si vos te endeudas de corto plazo, la vas a sonar, digamos. Entonces, sí, creo que siendo una etapa institucional, yo fortalecería mucho capacidades técnicas que alimenten y fragmenten esa decisión, y no porque quiero que la universidad participe, por ahí no me expresé bien, lo que quiero es que haya gente idónea y que represente más fielmente al planificador benevolente que por ahí tiene en mente el profesor Neder, que hoy no está, que yo no lo veo. No creas que, no, si yo fuera un banquero central sería ultra wet, o sea, no sería muy benevolente que digamos. Y con respecto a lo que vos estabas diciendo, Lucas, del tema de las universidades, ahí yo te quería hacer un comentario, porque vos en algún momento dijiste como que propondría que las universidades participen para eso. Ojo con la forma en que, en que hacemos ese tipo de declaraciones, porque se te va a meter la Unión Industrial, se te va a meter, no sé, la Federación Agraria, y todos van a querer tener como un representante. O sea que a mí me gusta más hablar, y defiendo mucho desde el punto de vista de la universidad, la profesionalización de cuadros. No, ojo, yo no quiero que vote la universidad. Yo quiero que se construya, digamos, una arquitectura que genere un contrapeso desde afuera. Bien. Que pueda asistir, que pueda tener voz eventualmente, pero no es necesario, pero que a su vez sea un proveedor de cuadros, porque hoy no hay una institucionalización de proveedor de cuadros, de cuadros técnicos con arraigo a los intereses, pueden ser sectoriales, pueden ser regionales, pero sobre todo, porque después eso se concilia, no con los riesgos de que sea transaccional y de common pool. En el diseño, la gente que sabe diseño institucional sabe que hay cosas de diseño que eso pueden inhibirse, digamos, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que yo veo hoy poco interés en lo sustancial, que es entender la complejidad del objeto, por decirlo así, y que sabemos poco, veo muy pobres discusiones, digamos, y requieren mucho esfuerzo individual, personal, dedicación, y eso requiere decirle, vos formemos un grupo, formemos una red, trabajemos sobre esto, y para poder opinar con mejores fundamentos, y eventualmente sí participar o ser elegible pero yo en ese sentido, de alguna manera, la impaciencia creo que, y lo refundacional creo que es de todos lados, y eso nos puede llevar otra vez a yo tengo la razón, vos no, mañana vos tenés la razón, yo no, y eso es lo que queremos evitar, creo yo, digamos, ¿no? Nosotros desde la profesión. Permiso, intervengo nomás. Solo a modo de moderar un poco algunas cuestiones y no cumplir con la promesa de que iba a haber espacio de intervención y de preguntas para el resto de los participantes que muy atentos estamos escuchando. La verdad que no queríamos intervenir porque las intervenciones eran muy ricas y el debate era muy fructífero, pero no quería dejar de garantizar un espacio de participación a los que se están conectados. Así que si les parece, abrimos un espacio para preguntas y juntamos algunas y damos una ronda de intervención en función de las preguntas, disparadores que podamos rescatar al público. Ahí estaba leyendo los comentarios, creo que todos venían por ahí a cómo iban diciendo cosas, que no había una pregunta tan particular para desarrollar. Blanca preguntaba cómo definen los directores, también tiene que ver con independencia.
Cristian hablaba sobre que la Fed tiene una misión solamente que es el dólar, por ahí estaban en contexto de cómo iban avanzando las intervenciones, así que cualquier cosa podemos retomar alguna desde ahí. Acá Agustín comparte una pregunta, dice, yo compro el argumento de Ignacio, la dominancia financiera o el consenso social del tipo de cambio apreciado tiene impactos asimétricos en el territorio. Y eso debe ser un argumento para la federalización del Banco Central, para que internalice las realidades propias de cada territorio constitutivo. Pero claramente esto implica que sea estabilidad de precios, sea el objetivo único y quizá tampoco el más importante. ¿Qué piensan? Preguntan. Bueno, y dejamos acá una ronda de preguntas para los que quieren intervenir. Sí, sin duda, lo que dice Agustín Cossack es cierto, la macro actúa por promedios y tiene efectos heterogéneos. Eso de la macro de la heterogeneidad y los problemas que puede acarrear negar la heterogeneidad es un tema. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, por eso la política monetaria per se tiene, en eso quizás a lo que se hizo, tiene limitaciones, digamos, ¿no? Entonces, hay que pensar con mucho cuidado, porque si no, en adecuarse a las particularidades, puede haber un problema y por ahí sí diseñar otros sistemas, evaluando las rentabilidades sectoriales, por ejemplo, que muchas universidades hacen muchos esfuerzos para verlo, en qué medida, esa sería una discusión, en qué medida un tipo de cambio real determinado puede, digamos, conciliar mejor las heterogeneidades, por ejemplo, lo que decía del Fondo Estabilización y complementos a la política monetaria. Para mí el tipo de cambio real es un tema clave. El caso de Chile es muy interesante, no tomo como ejemplo porque tiene muchas cosas negativas desde mi punto de vista, pero tienen cosas positivas, siempre se trata de aprender, pero ellos tienen un fondo de estabilización económico y social, que inicialmente fue el fondo del cobre, que después se configuró como en muchos países de Noruega, etcétera, como fondos soberanos, economías pequeñas. Controlar el tipo de cambio real y los efectos de sectoriales y geográficos de las heterogeneidades es complejo. Y ellos priorizaron esto. Es decir, si yo creo que, y aparte a nosotros nos serviría también porque tenemos un problema de deuda fiscal muy complicado y podría tener en el corto plazo hasta un destino, hasta tener un horizonte, una madurez de la estructura de deuda un poco más y ayudar a estirar los vencimientos y evitar este esquema de vulnerabilidades tremenda que tenemos, porque lamentablemente vos decís priorizar la estabilidad de precios, mañana tenés una corrida sobre bonos y sobre el tipo de cambio, no tenés reservas, tenés perfiles de vencimiento de corto plazo, o tenés que reestructurar o tenés que devaluar bruscamente, es decir, y tu objetivo de estabilidad de precios se te cae. Entonces vos no vas a ser accountable, disculpen la palabra, por el objetivo que vos tenés que rendir cuenta después. Entonces, para mí, el tema, volviendo a la pregunta de Agustín, que me parece muy interesante, pero tenemos que discutirlo muy en profundidad, es decir, bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Por ejemplo, ahora con Vaca Muerta, el perfil extractivista, la minería, si llega a ser un problema, sería ya un problema macro y es importante saber lidiar con eso a nivel macroeconómico y qué rol le queda a la política monetaria en ese agujero, digamos. Antes de avanzar, una pregunta que quedó colgada de Pasadores que me parece que es muy pertinente para el planteo de Enrique y que estaría bueno que él la pueda comentar. ¿A qué se refiere con deber ser? Porque de alguna manera todas la postura tiene que ver con la definición de esa categoría. Entonces, si vos querés, Enrique, explicar eso, ¿a qué te referís con deber ser? Sí, con todo gusto. Nosotros los economistas siempre tenemos la distinción del ser y el deber ser. Entonces, el deber ser sería el horizonte que trazamos para una determinada política y después vamos viendo cómo se va gestando. Por eso interpreto muy bien que digan, bueno, puede haber inconvenientes, pero tengo que ir viendo qué es lo que debo ser primero. Eso lo defino y después trazo mi horizonte para llevar a cabo la política.
No sé si queda claro eso o quieren alguna explicación adicional. Por caso, vamos a lo concreto de esto. El deber ser es preservar el valor de la moneda. Cuando vos preserves el valor de la moneda, obviamente que no es un dictamen así divino que nos cae de arriba, sino que tenemos que decir, ese es el horizonte que queremos tener. Para lograrlo vamos a acompañar esa medida o ese deber ser con todas las otras medidas. Por ejemplo, empezar y decir, vamos a tratar de ajustar las cuentas fiscales para que no haya déficit. Vamos a tratar de ver qué pasa con el sector externo. Vamos a tener que ver cómo se está regulando el sistema financiero, por más que a algunos les suene mal la palabra regular, pero no es que lo controles y le pongas el pie encima, sino que le tenés que decir, momentito, vos tenés una serie de encajes que tenés que contemplar, tenés que tener ciertas condiciones para otorgar crédito, no podés darle crédito a cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. El deber ser es el camino que se debe seguir. Después yo seguro que hay alguno que viene, es como cuando uno juega al fútbol y va corriendo y cree que va a hacer el gol y le pegaron un cuerpazo y lo desplazaron y no pudo patear bien. Acá pasa lo mismo, bueno, pero la idea es acomodarse de nuevo al camino. Y quiero aclarar un par de cosas con el tema de que tener una moneda estable te va a empezar a acomodar las diferencias sectoriales y regionales. Por eso sigo sin ver como una necesidad prioritaria la regionalización, salvo que se estuviera haciendo muy acomodaditamente para decir hay una limitación de posibilidades de emisión monetaria, regional, etcétera, para que no se desbande toda la cosa. Entonces yo digo, cuando vos tenés una moneda estable, que hiciste una serie de cosas para tener esa moneda estable, que lograste, como dice Lucas, la accountability, y ahí recién vamos a poder empezar a conversar. Por eso el tema de la federalización, y más en un país como la Argentina, y más si nos valemos de lo que es Estados Unidos, por ejemplo, y lo tomamos como ejemplo, yo les voy a decir, muchachos, chicas, Estados Unidos nos extrae señoreaje internacional. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de extraer señoreaje internacional, funciono como Estados Unidos. Pero para eso, probablemente tendría que haber ganado una guerra, tendría que haber tenido no sé qué cosa, y etcétera, 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 que no me permiten porque no soy Estados Unidos. Sí, yo quiero enfatizar un aspecto antes de, y quizás responder algunas preguntas que fueron apareciendo. El tema, Lucas comentaba recién de la dificultad que supone tener un tipo de cambio real, digamos, más competitivo, acorde con estabilidad de las cuentas externas en Argentina y considerando el perfil de deuda que sobre todo externa, que tiene el Estado Nacional y la estructura de pasivos y activos externos que tiene el país, que es tan particular, ¿no? Como ustedes saben. Y evidentemente, tanto la política monetaria como la cambiaria, como la fiscal, incluso también la política salarial, ¿no? Cómo se organizan las paritarias en Argentina para determinar una determinada trayectoria de los salarios, ¿no? Que no depende únicamente de la productividad del trabajo, ahí depende también de marcos de negociación y cómo se vienen dando ese tipo de cosas, lo vemos también incluso en este gobierno, que es un aspecto clave. Es decir, todo eso conlleva un esfuerzo de coordinación, ¿no? La gobernanza económica trasciende el Banco Central, evidentemente. Obviamente en este caso que estamos tratando un aspecto, porque de alguna manera es el recorte que uno ha tomado, empieza a pensar el Banco Central, pero como dice Lucas, yo creo que también esto tiene que ser pensado en el marco de todas las instituciones del Estado, ¿no? Que van desde el Congreso, a la organización de las negociaciones corporativas y estatal, y discusiones estatales, ¿no? Entonces, evidentemente, el problema que está en juego acá es cómo vamos construyendo, poniendo punto por punto las bases de esa gobernanza, que yo entiendo que la idea de federalización es bastante importante en el contexto americano.
porque básicamente nosotros somos un país creado por provincias, digamos, ¿no? Las provincias crearon el país y en algún punto tienen que todavía a terminar ese proceso. Es un debate constitucional. Y no solamente es un debate constitucional porque estamos instituyendo estas instancias soberanas como es la moneda, que tanto queremos preservar su valor, sino porque además está en la Constitución. Hay un mandato constitucional acerca de la federalización del Banco Central. Y el espíritu que movió la reforma constitucional en 1994 y que fue trasladada por los constitucionales en el diario de sesiones, donde de alguna manera se explicó el sentido de cada uno de los articulados, era buscar mecanismos de gobernanza en donde las provincias pudiesen tener alguna voz para estabilizar la toma de decisiones. Digamos, ¿no? Entonces, evidentemente se trata de un problema de mucha complejidad, Lucas, yo coincido con eso y creo que hay que ir preparando el terreno para lograr tener una masa crítica lo suficientemente robusta que pueda pensar estos mecanismos de coordinación, pero también tenemos que aceptar de que existen formas de crear instituciones complejas que pueden evitar, digamos, las capturas, hay que diseñarlos y por supuesto va a haber siempre tensiones y riesgos. Sí, yo ahí te observo una cosita que me parece interesante para por ahí que dé Antife y para nada. Yo creo que tiene un rol en la gobernanza, más allá del mandato constitucional, pero que a su vez te doy un ejemplo concreto para decir cómo la inestabilidad y la tensión, en este caso territorial, puede generar desequilibrios macro. Por ejemplo, hace poco vino, creo que Caputo, con el Ministerio del Interior acá al NEA, y se estableció un régimen de subsidios se anunció, no sé en qué va a quedar, un régimen de subsidios para zonas cálidas. O sea, claramente hay un malestar social y un deterioro de las rentabilidades sectoriales de muchos sectores, una depresión de la demanda, etc. Uno en parte lo puede asociar a este discurso de la transición de régimen, digamos, ponerle una ponderación, pero en parte hay un deterioro del precio relativo por mala política macro de mi punto de vista, para hacerla corta, y eso puede tener efectos de largo plazo. La forma en que lo está resolviendo el sistema político es negociando subsidios para paliar el malestar en tarifas de servicios públicos. Entonces, sin duda que la heterogeneidad espacial y sectorial es un problema que termina devolviendo la institucionalidad, la macro, y en tarde o temprano, si la fiscal no es consistente con el régimen monetario cambiario y de flujos internacionales de capitales, te va a patear en la cabeza, feo. Entonces, yo creo que esa es una discusión interesante. Lo que creo que por ahí me parece es importante decir eso, decir que no se está abordando eso, más de lo espacial, también lo sectorial, pero con los riesgos que dice, la preocupación que tiene también Neder, que es genuina. ¿Cómo funcionan las organizaciones, las corporaciones? Y cómo funciona el sistema transaccional interjurisdiccional. Hay que tener mucho cuidado en definir cómo se va a participar y con qué sesgos de intereses, porque una vez que vos definís la regla, tenés el sesgo del incentivo para decir, bueno, yo puedo manotear algo fiscal, estamos sonados. O puedo manotear, por ejemplo, yendo a un ejemplo también concreto, y yo con esto, porque si no, Europa que mencionaron, tiene un sistema muy fragmentado en la gobernanza del Banco Central Europeo, pero no resuelve la heterogeneidad sectorial a través de la política monetaria, la resuelve a través del Banco de Inversión Europeo, de los sistemas de especialización inteligente, son programas plurianuales muy buenos, un sistema de financiamiento que participa un sistema de redescuento con el Banco Central y se definen áreas prioritarias y pueden implicar, digamos, cosas muy finas, porque todo es muy ustedes saben que acá la densidad de gente en universidades articuladas con los bancos centrales de países y con el Banco Central Europeo y los sectores, cómo toman en serio los tecnicismos y los riesgos que uno asume cuando decide intervenir en áreas no convencionales, llamémosle así, demanda mucha prudencia. Entonces el riesgo, por eso yo digo, no ser apurado. Yo creo que tenemos que articular para proponer
se puede hablar de un consejo, porque hoy los gobernadores no dicen, me preocupa el tipo de cambio real porque me está deteriorando la rentabilidad del sector agropecuario en áreas marginales, me reduce las escalas, voy a tener menos dinamismo exportador de articulación compleja. No hay esos discursos, quieren plata. Entonces, la preocupación acá es decir, ¿cómo llevamos un consejo regional, un consejo académico, una red de investigación a que se construya para así contener la discrecionalidad? Porque que sea independiente no le va a quitar discrecionalidad, y no le digo discrecionalidad en adecuarse a los estados, en reglas versus discreción, literatura, sino la discrecionalidad de decidir un curso que puede ser totalmente nocivo en el mediano plazo para territorios o sectores, por más de que cumpla, entre comillas, con su mandato de estabilidad de precios. Por eso, Lucas, yo hablé de la división. Y la verdad que me encantó la discusión. Por eso insisto con el hecho de dividir las aguas. Unas cosas se van a tener que encargar a algunas instituciones muy fuertemente empujadas por las cámaras de los dos congresos para algunas cosas, y otras tendrá que hacer el Banco Central. Y yo agrego una cosa, Lucas, y también Enrique, digamos, ¿qué esquema más disfuncional que el actual en materia de negociación transaccional con los territorios? Donde vos tenés un Banco Central que va por un lado y viene a la negociación, digámoslo así, prebendaria por el lado fiscal para resolver los problemas que genera un régimen cambiario. Entonces, hoy es el peor de los escenarios. Pero por eso, olvídate del Banco Central y dejarle al Banco Central que trate de hacer lo que más le va a convenir a la sociedad, y que se encargue en otra sociedad de como un banco de fomento o lo que fuera. No, pero en este caso estamos hablando de, como decíamos hoy, la definición de un tipo de cambio competitivo. Pero te estoy diciendo que si vos mantenés el valor de la moneda, vas a tener un tipo de cambio más acorde. Y depende, porque puede tener un valor de la moneda estable, pero muy apreciado, que a la larga no funciona. Es que no es un valor adecuado, entonces no estás... O sea, la política tiene que ir por ese lado, de tener el deber ser. Sí, yo entiendo eso. Perdón que sea tan vehemente, no lo tomes a mal, Ignacio. No, hace 70 años que el objetivo ha sido buscar otro valor del cambio, ¿no? Que no ha funcionado. Entonces, por algo pasó eso. No fue un arte de magia. Acá... Está claro. Todo tiene que ver mucho con... Ustedes son, la mayoría, muchísimo más jóvenes que yo. Si yo les pregunto a ustedes en qué ahorran, y capaz que a alguno le da vergüenza en decirlo, pero como uno es viejo y lo ha hecho toda la vida, dice, bueno, pero yo nunca me quise quedar atrás con una moneda que se me iba a despreciar. Entonces, tal vez, en el caso mío, se van a tener que morir, incluida la mía, 2 o 3 generaciones más todavía, para decir, bueno, vamos a poder cambiar y decir, sí, vamos a tratar de mantener el valor de nuestra moneda, etcétera, etcétera. Pero, insisto, dale las funciones que tiene que tener a cada organismo y profesionalizarlos lo más que puedas. Profesionalizarlos lo más que puedas y vas a tener los mejores resultados. Por eso Lucas dice, está bueno que a nosotros como universitarios nos consulten, que nosotros podamos dar nuestros consejos, inclusive que salgan de nuestras universidades ciertos profesionales que después estén trabajando en las áreas del directorio del Banco Central o lo que fuera. De hecho, algunos dirán, sí, Bausili es tal cosa, salió de esta universidad y otro salió de otra universidad, pero todos a la larga terminan siendo profesionales. Pero la idea es que se nos consulte más y eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que además, digamos, enfatizo que no es la cuestión es cómo se toman las decisiones en el Banco Central. Eso es un régimen complejo, en donde creo yo que la idea de federalización apunta a eso, a tener una permeabilidad más profunda respecto de la realidad territorial del país. Y esa permeabilidad supone esquemas de gobernanza con cierta complejidad, en donde los consejos regionales, el papel de las universidades, yo creo que también pueden tener las cámaras empresariales, los sistemas bancarios locales. Hay regímenes institucionales, puede haber un montón, y se tienen que diseñar bien para evitar capturas, pero creo que el actual régimen, en donde el Banco Central ha intentado por todos los medios poner un tipo de cambio bajo, sea para un lado o para el otro, y el fisco viene a resolver los problemas que genera de alguna manera esos regímenes cambiarios, ha sido el peor de todos, ¿no? Porque ha generado
y, digamos, ha invertido las responsabilidades de algún modo. Entonces, me parece que un mayor predominio de un banco central independiente, pero fuertemente arraigado a la realidad social y territorial, creo que sería mucho mejor que lo que tenemos ahora. Un buen trabajo de investigación sería tratar de hacer evolución de regímenes cambiarios y eso, y decir, a ver, asociemos a la política que se implementaba en cada momento. Y te va a salir muy a flor de piel el tema de la mediatez o de esa intolerancia a la mediatez. Yo coincido con Ignacio que puede ser un instrumento interesante para mejorar la gobernanza que hoy el Banco Central y esta reforma no la aborda. Ahora, en ese sentido, yo creo que hay que ser cuidadoso y construir esa arquitectura me parece que tiene potencial en la medida en que aporte capacidades y aporte un contrapeso y información más precisa, mediciones más precisas, porque hoy, digamos, yo no soy de los que cree, digamos, en función de la literatura que sigo, de que se van a acomodar las cosas, digamos, ¿no? Está la heterogeneidad sectorial, en la macro de los promedios, la heterogeneidad y la concentración espacial, las relaciones geográficas centro-periferia, etcétera. Todo eso está llevado a la macro contemporánea. Ahora, ¿qué instrumentos tiene el Banco Central o qué necesidad de consistencia? Porque ese yo creo que es el requisito de consistencia fiscal que yo me refiero y de otras políticas sectoriales o espaciales. Hay una discusión técnica muy, muy interesante que es una agenda de investigación que debería financiar un Banco Central con sus utilidades de manera permanente, porque si no quedamos en discusiones que también no es el ámbito, pero sin duda que eso hay que objetivarlo y es parte de tener un mecanismo de participación más conducente. Yo personalmente comparto que las regiones tienen, y es verdad lo del mandato constitucional, pero es también verdad el mandato constitucional de la reforma de la ley convenio de coparticipación y etcétera, y que todos los riesgos que eso hay en la cancha, o sea, en la medida que el sistema político por ahí es el huevo y la gallina, ¿no? Si se financia el sistema académico y una estructura regional bien articulada desde lo profesional, sin que empiece a presionar, es decir, ojo que acá está pasando esto desde tal sector, desde tal, y que se incluyan esos informes, pues es una instancia intermedia hasta que se llegue a diseñar con madurez institucional y un clima macro que no es macroinstitucional, político institucional que no es porque acá priman los objetivos de corto plazo del sistema político. Estamos un año de elecciones, ya la vimos a esta. Me parece una discusión muy interesante, no tengo la solución, digamos, pero son solo dimensiones que me parece muy importantes. Hasta podríamos hacer un resumen de la charla como si fuese un artículo de posiciones y discusiones, que sea algo que pueda quedar en concreto por escrito, que podamos tener más orden en las dimensiones. Me parece que podría ser un producto, y yo compro ya empezar a trabajar en arquitecturas regionales y arquitecturas, porque incluso la arquitectura regional tiene un plus, digamos, y de redes de investigación articuladas con las universidades específicas, pero decía, lo regional tiene un plus que debería no coincidir la definición de región con la provincia. Entonces, y los criterios de conformación deberían estar muy bien pensados de manera de evitar ese sesgo de tipo electoral, político electoral, de dame a mí y los otros que se jodan, del common pool, digamos, del problema de recursos comunes tan difundido en los espacios transaccionales que terminan siendo explosivos. Así que cuenten conmigo para seguir trabajando. Me parece un tema clave para el país. Me parece que no estamos todavía estamos lejos de llegar, como dice, este esquema institucional no está bueno. Che, y les ruego que miren el comentario que deja Blanca Romero y el comentario que deja Yamila Micaela Bevilacqua, porque son cosas que nosotros como universitarios tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Lo de Blanca es más para nosotros, lo otro es un comentario más técnico, el de Yamila, que un poco está para que lo consideren.
Bien. Gracias. Bueno, si quieren leemos, no sé si quieren hacer algún último repaso como para ir cerrando ya, acercándonos a las 2 horas y Bien, darle algún cierre, porque si no vamos a seguir, hay que buscar el vino o No, algo no, para yo sí. terminar. Aparte, mañana hay que dar clases también. Sí, por no, eso. creo que además el cierre de Lucas estuvo muy bien. Yo coincido, creo que nuestra tarea hoy es construir esas redes infraestructurales, digámoslo así. Pero voy a poner el acento en esto. Eso lo podemos hacer independientemente de que el Banco Central tenga independencia, no la tenga, quiera regionalizarse, quiera federalizarse. Lo podemos hacer tranquilamente, sin ese motivo. Si tuvieron que poner motivación, no pondría esa. No, yo para mi parte le felicito a Gabriel por tomar en concreto la iniciativa. La verdad es que es muy importante. Yo creo que las facultades, el área de investigación deberían estar mucho más integradas a algunas áreas de debate de políticas públicas, en particular, en este caso macro. Yo creo que nos enriquece a todos y el día de mañana hasta puede enriquecer las instituciones, en este caso de políticas macro y fiscal, monetaria, cambiaria y externa, que son muy complejas y cada vez con más desafíos y requieren un conocimiento específico y ese mapeo entre lo que queremos llegar a hacer y lo que el mecanismo del instrumento al objetivo, digamos, no es tan fácil de dilucidar y además está plagado por temas políticos e institucionales. Así que yo me sumo y los felicito a todos, aprendí mucho y no es fácil discutir estos temas y no es fácil tratar de resumirlos, así que bueno, espero que la gente que participó, que le agradezco, se haya llevado algunas cosas para retarnos o para sumar, digamos. Bien, muchas gracias y por último nomás volver a agradecerles a Enrique, Lucas, Ignacio por la buena voluntad para participar, por el espacio que se hicieron en sus agendas, que sé que es difícil muchas veces poder ubicar estas actividades, pero creo que había interés y compromiso para participar y retomo esto último de decir que que sea una primera actividad y que podamos darle en alguna medida algún tipo de continuidad al espacio, al tema y al desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Así que de mi parte volver a agradecerles personalmente primero, pero también a nombre de la institución y de nuestra facultad, y también a todos los inscriptos y a todas las personas que todavía nos siguen escuchando y siendo muy atentos al debate. Probablemente hayas quedado preguntas y temas para seguir hablando, pero bueno, en algún momento tenemos que darle un corte y liberar también a Enrique, Lucas y Ignacio que nos acompañan todavía. Así que bueno, Gabriel, muchas gracias. Gabriel, una sugerencia, en todo caso, si vos después detectás que haya preguntas así específicas, si querés, nos las redireccionas por mail o algo por el estilo y vemos la posibilidad nosotros de contestar y evacuar todas aquellas dudas que hayan podido quedar. Que Perfecto. Pedimos disculpas un poco, hablo por mí particularmente, que yo soy muy hablador por ahí, me meto, me gusta discutir, pero bueno, es la costumbre Así, mejor así, más rico. Nosotros circularizamos este link de Meet a través de mi correo. Cualquier cosa consultan al correo o a un correo institucional de la facultad, lo van a saber redireccionar a nosotros. Enrique dejó su presentación a disposición también, así que si alguien la quiere, nos la pide. Y bueno, de nuestra parte, nada más. Si hay dudas o consultas, lo pueden remitir, las vamos a estar acercando. Y esperemos que podamos darle algún tipo de continuidad o veamos ahí cómo seguimos también.